Estimados estudiantes, esta sesión corresponde a la primera sesión del segundo periodo de Humanidades 1. En las sesiones anteriores del primer periodo, ustedes se pueden dar cuenta que hemos hablado un poco de la importancia de las humanidades, de las disciplinas que integran a las humanidades o que son parte para complementar los contenidos y conocimientos, así como también de la importancia de los valores, de los antivalores, de las virtudes, como parte de lograr una armonía dentro de la sociedad. Y por ello establecimos algunas reflexiones desde donde partimos, por ejemplo, en algunos cuestionamientos como de nuestra existencia, el por qué estamos aquí, en cuáles son nuestros valores y cuál sería la mejor manera de llevarnos con las demás personas. En este segundo periodo vamos a comenzar a hablar un poco sobre la construcción del conocimiento, que es la primera parte que vamos a encontrar en este primer periodo y que seguramente a estas alturas ya la mayoría realizó la actividad correspondiente a este segundo periodo, la primera actividad del segundo periodo. Entonces voy a hacer un recuento de algunos aspectos importantes que ya se mencionan, que pueden encontrar dentro de la misma plataforma, para tratar de despejar algunas dudas o reforzar algunos conocimientos de lo que ya pudieron haber revisado. Así que me voy a permitir proyectar una presentación en este momento. Ahí se puede ver un poco esta presentación que tiene que ver sobre la construcción del conocimiento. Y cuando hablamos precisamente de la construcción de conocimiento, nosotros vamos o podemos ir pensando hacia esta disciplina o todas las áreas que nos van aportando aprendizajes y conocimientos. Pero dentro de ello también podemos cuestionarnos lo siguiente: ¿cómo adquirimos conocimiento? ¿Dónde se genera el conocimiento? ¿Qué podemos conocer o por qué conocemos lo que conocemos? Entonces, cuando nos planteamos estas preguntas, surge algo muy importante que no podemos olvidar, que se conoce como episteme, que hace referencia precisamente a el conocimiento. Y por lo tanto, esta palabra de episteme está muy relacionada con una disciplina que se desprende de la filosofía, o que más bien es una rama de la filosofía, llamada epistemología. Esta, como podemos ver aquí, estudia el conocimiento, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Todo lo que tenga que ver con una teoría del conocimiento se encierra dentro de esta disciplina llamada epistemología. Y cuando hablamos ya de la construcción del conocimiento, de la epistemología, y sabemos que todo gira alrededor de cómo se va construyendo el conocimiento o qué es lo que podemos ir aprendiendo, es necesario también retomar algunas ideas de pensadores, filósofos que a lo largo de la historia han estado estableciendo ideas fundamentales sobre la existencia, la vida, el ser humano, la libertad, el conocimiento. Entonces, vamos a ver algunos de manera rápida, que se encuentran algunos en la plataforma y solamente voy reforzando algunos contenidos. Primero, partir de que hay tres momentos en los que, o cuatro en la actualidad, podemos considerar dentro de la construcción de conocimiento: una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea que se sigue construyendo. Por la parte de la edad antigua, vamos a ubicar a estas figuras llamadas sofistas, y que eran muy característicos porque influían en la sociedad, porque tenían una retórica, una manera de expresarse que convencía a todos y se les confería a ellos por su conocimiento o por su capacidad o experiencia la verdad máxima para la cual tenían que tomar decisiones para la misma sociedad. Por lo tanto, había hacia ellos un reconocimiento por la parte de el conocimiento fiable y objetivo. Hacían parte de la retórica, esta capacidad también de expresarse y de hablar bien, correctamente y en público, una manera de transmitir el conocimiento. Después, un tiempo después, vamos a ubicar a uno de los filósofos más importantes que se pueden ubicar, como por ejemplo es Sócrates, aquel del que tal vez conocemos aquella frase que dice: solo sé que nada sé, o aquella otra frase que dice: conócete a ti mismo. ¿Cuál era como aquella característica del pensamiento o de la filosofía de Sócrates y que nos sigue aportando para la actualidad? Un método conocido como mayéutica. Él, por ejemplo, observaba de
su madre o de todas aquellas mujeres de su tiempo, cómo pasaban por un proceso en el que daban a luz y habían parteras. De ahí viene también la palabra mayéutica. Entonces, pensó en eso para adoptarlo en un modelo filosófico a partir de que es una manera de extraer la verdad. Y su método entonces de la mayéutica, de este extraer la verdad de dentro, consistía en una serie de preguntas que muchas veces llegó a molestar porque todo lo empezó a cuestionar, pero así también empezó a instruir a otras personas que se podían interesar para tratar de descubrir hasta dónde podía llegar el pensamiento o la explicación de la realidad, de la verdad y de todo lo que se podía ir conociendo. Entonces, todo lo cuestionó, eso es parte del proceso de la mayéutica. Posteriormente, ya también retomando algunas ideas de Sócrates, vamos a encontrar a Platón, cuyo pensamiento estuvo orientado al desarrollo de las ideas. Y entonces, la característica de enseñanza o de filosofía o de escudriñar en el conocimiento estuvo basado a partir de diálogos, mismos diálogos que en los jardines realizaba con sus discípulos, con diferentes personas, sobre situaciones del entorno, situaciones de la realidad, la búsqueda de la verdad, que al mismo tiempo alimentaban el conocimiento. Por lo tanto, es como que con este método se le atribuye el surgimiento de las ideas o la importancia que tienen las ideas. Va a concebir entonces dos mundos, el mundo de las ideas, o llamado también inteligible, y el mundo de los objetos materiales, llamados sensibles, destacando que el más elevado es aquel mundo de las ideas, de pensar en lo más absoluto, lo más perfecto, hacia donde tenemos que ir aspirando, y aquel mundo sensible es el mundo material que nos rodea y que muchas veces nos atrapa, pero que tienen que sobresalir las ideas que nos van a permitir perseguir algunos objetivos. Así que dentro de este mundo de las ideas, de este mundo de los objetos sensibles, vamos a encontrar algunas alegorías que él establece, por ejemplo, como el mito de la caverna, que es aquella narración, alegoría, que más se conoce de Platón. Cuenta que se encontraban algunos hombres ya por mucho tiempo encerrados en una caverna y que no podían salir de ahí porque lo único que conocían era el espacio inmediato, un espacio oscuro en donde solamente podían ver sombras que se proyectaban del otro lado de la pared o de el muro de la división y donde habían personas que podían pasar porque se proyectaba la luz por medio de un fuego y proyectaban figuras que de alguna manera infundían el temor, la inseguridad y el aislamiento total por mucho tiempo, hasta que en un determinado momento algunas de las personas que se encontraban encerrados decide como que salir a aventurarse o recorrer un poco su entorno y se da cuenta que hay una salida, que hay un espacio que los conducía a una mayor luz más allá de la oscuridad. Y entonces es cuando logra salir a una realidad completamente distinta al mundo que ya había construido. Esto lo plantea Platón precisamente para darnos a entender que esta concepción de las ideas transforma el mundo y el entorno, pero es cuando se empiezan a practicar, cuando se empieza a estimular el conocimiento, cuando vamos descubriendo la verdad y no nos quedamos únicamente enclaustrados, encerrados en una realidad que no es realmente todo el mundo que nos puede rodear. En diferentes situaciones también nos podemos encerrar en nosotros mismos por no querer reconocer o tener contacto con el mundo exterior, pero es muy importante hacerlo porque ahí es donde viene la aclaración de las ideas, del conocimiento y la aspiración a construir o bueno, ser mejores personas también. Es parte de lo que plantea Platón a partir del mito de la caverna. Y después hay otro mito que es el del mito del carro alado. Presenta una situación en donde un carro es jalado por dos caballos, uno negro y uno blanco, precisamente para hablar de una dualidad del hombre, aquella en la que va a haber una parte buena de las virtudes, de las bondades, de la obediencia y una parte negativa de la rebeldía, de los vicios
de las exageraciones y que por lo tanto se tiene que ir buscando el equilibrio, porque si la parte del caballo negro domina la fuerza, se le caen las alas al carro y se destruye y entonces ya el hombre no consigue la plenitud que debería ir persiguiendo. Entonces es lo que trata de proyectar Platón a través del mito del carro alado. Y otra situación, aquellas ideas que nosotros hemos podido conocer tal vez como platónicas o amor platónico, es aquello que idealizamos demasiado y que parece imposible de realizar, pero están presentes las ideas. Sin embargo, estas situaciones platónicas deberían de plantear con claridad aquellas ideas que se tienen que perseguir para que nosotros reformulemos todos los mecanismos que necesitamos para alcanzar un objetivo. Posteriormente, vamos a encontrar a Aristóteles, que fue discípulo de Platón. Mucho tiene que ver con lo que Platón le enseñaba a través de los diálogos de este recorrido en los jardines, de la misma enseñanza y método de búsqueda de la verdad y del conocimiento. Pero Aristóteles tuvo una característica también peculiar. Quería aprender todo lo que le rodeaba o de adquirir toda la información sobre el mundo, sobre la verdad, sobre las ideas, el conocimiento de las diferentes disciplinas y ciencias, y por lo tanto esto le permitió generar muchos conocimientos para diferentes disciplinas. Por lo tanto, él planteaba que el conocimiento se deriva de la experiencia, algo que se va construyendo constantemente a partir de una vivencia, a partir de algo que se puede comunicar y que construye la experiencia. Por lo tanto, en su pensamiento se construye la lógica, es aquella en la que nos podemos plantear cuándo y por qué un razonamiento es válido o cuándo es falso. Por lo tanto, a partir del razonamiento, nosotros podemos ir construyendo el conocimiento y también pasar a una búsqueda de la verdad, del mundo que rodea, cuando podemos ir razonando. Hay otros pensadores que más adelante van a hablar precisamente del uso de la razón, pero bueno, Aristóteles ya planteaba esta situación. Y un elemento también importante dentro de su filosofía es aquel donde habla de la verdad, de la importancia de la felicidad, perdón, de la importancia de ir construyendo esta felicidad. Pero la concibe no como algo espontáneo, como algo pequeño, sino como un proceso constituido por una serie de elementos que nos van haciendo felices y por lo tanto se logra mediante la virtud, mediante aquellas cualidades que nos van haciendo buenos o acciones que nos van eh, dando esa cualidad de ser buenos. Algo que Aristóteles llamó eudaimonía. Esa es una palabra que tenemos que ir recordando porque es de aquellos términos filosóficos de la filosofía griega y que esto significa precisamente la búsqueda de la felicidad. Hay quien dice, por ejemplo, ahorita lo hemos escuchado, que la felicidad se construye a partir de cosas pequeñas. Sin embargo, tenemos que ver realmente si eso es felicidad o si abona a un proceso de felicidad, que sería completamente distinto. Por lo tanto, aquí nos tenemos que cuestionar, ¿somos felices? ¿Qué nos hace felices? ¿De qué manera podemos ir construyendo la felicidad? ¿Y cómo cambia el hecho de luchar o de perseguir nuestra felicidad, el entorno, nuestro comportamiento y la manera de relacionarnos con otras personas? Aristóteles planteó también situaciones relacionadas con la organización política, con las leyes, con la organización social, y en ello también estableció un poco las situaciones de lo que hoy llamamos democracia. Y por último, también aquí destacar, bueno, es vasto el conocimiento de Aristóteles, pero aquí estoy resumiendo solamente algunas ideas principales. Posiblemente más adelante sigamos hablando de Aristóteles, pero me parece interesante rescatar aquellos pilares de la persuasión que establece, entendida la persuasión como aquella capacidad de convencer o de comunicar con eficacia. Él establece tres pilares fundamentales: el ethos, el pathos y el logos, entendiendo el primero como aquella cualidad característica, el comportamiento que podemos tener para llevarnos o comunicarnos con otras personas, el pathos por la parte de eh, todo lo que se tenga que comunicar en donde también las emociones tienen que ver, y el logos
el contenido y conocimiento analizado, razonado, que se puede ir comunicando. Estos tres elementos actualmente se siguen utilizando o se toman como referencia para la elaboración de discursos, para la estructura, el razonamiento en donde se tiene que comunicar algo con eficacia. Posteriormente vamos a hablar entonces de Immanuel Kant, que es otro de los filósofos que se mencionan aquí. Las ideas presentadas en este fragmento son relacionadas a la construcción del conocimiento, porque si nos vamos a la parte de la ética de Kant o de profundizar un poco en la filosofía de Kant, vamos a encontrar otros elementos que seguramente vamos a analizar en temas más adelante. Entonces, Kant se cuestiona un poco o esta situación de qué puedo conocer, qué debo hacer, qué puedo esperar y qué es el hombre. Al final de cuentas, estas preguntas nos remiten a la esencia de la filosofía, el cuestionarnos sobre la existencia, sobre el conocimiento, qué podemos hacer, qué podemos esperar. Y cuando hablamos de conocimiento, aquí está presente la epistemología, qué debo hacer, puede estar presente la ética, qué puedo esperar, un poco de la antropología social, cuestiones también que se relacionan con la filosofía y qué es el hombre, la esencia también de la filosofía. Por lo tanto, él define tres tipos de conocimientos: el analítico a priori, el sintético a posteriori y el sintético a priori. Estos conocimientos detallan también parte de la experiencia, como antes de alguna experiencia se puede construir un conocimiento y posteriormente también de la experiencia o de la misma intuición. Es parte de las características que él define en la construcción del conocimiento. Una de sus obras principales es la Crítica a la razón pura, y donde habla precisamente de este proceso de conocimiento, pero también más adelante nos va a hablar Kant sobre la importancia de la buena voluntad como un elemento fundamental para alcanzar la felicidad. Y entonces, ya adelante estaremos hablando en esta parte un poco de la ética, sobre la verdad, la mentira tal vez, pero bueno, la parte importante para alcanzar la felicidad para Kant es plantear o bueno, demostrar una buena voluntad. Después vamos a encontrar a Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, que menciona que todo lo real es racional, es decir, ya se va orientando hacia unos pensamientos de un filósofo que vamos a ver más adelante, en donde si se razona es porque va teniendo un valor o existencia. Y plantea la dialéctica como método para el conocimiento, en donde surgen conflictos y resoluciones. En esta parte, Hegel, por ejemplo, plantea que para la construcción del conocimiento, primero va surgiendo una tesis, que puede ser un supuesto, una primera idea, la generación de algunas preguntas o interrogantes, después una antítesis que va a contrastar la idea principal y que va a permitir que se vaya fortaleciendo el conocimiento por la búsqueda posiblemente de información, y después una síntesis, es decir, una recapitulación o reestructuración de las ideas que a lo mejor se preste para hacer una nueva tesis y se repite el ciclo. Entonces, como método para el conocimiento plantea la existencia de una tesis, de una antítesis que se contrapone y de una síntesis que recapitula o saca conclusiones. Y una de sus obras es la Fenomenología del Espíritu, donde habla precisamente de esta exaltación del espíritu como una parte elevada que nos permite, bueno, que nace o que es parte de la adquisición de conocimiento. Hay un fragmento o un apartado importante de esta obra de Fenomenología del Espíritu que habla precisamente de la analogía del amo y del esclavo. Y entonces ya empieza a hablar un poco de los ejercicios, los roles de dominación de quien obedece, de quien se convierte en un amo que puede ordenar y que al final de cuentas todos en cualquier momento somos parte de este ciclo de roles de amo y esclavo, porque alguien se encuentra al frente que instruye a veces y los demás pueden obedecer. La cuestión que Hegel plantea aquí es que tanto el amo y el esclavo
sean capaces de buscar un equilibrio o una libertad para que no sean considerados como tal o como que en un ejercicio o niveles jerárquicos, sino que ambos busquen como que la libertad y más bien sientan que son necesarios el uno y el otro, ya no como proceso de dominación, sino como proceso más bien de comunicación y de una mejor coordinación social. Vamos a pasar ahora con lo que dice John Locke. Plantea principalmente que las ideas que las ideas innatas no existen, es decir, que la mente es una tabla en blanco, una tabla a la cual no se le han hecho nada para trabajar alguna forma, alguna estructura. Sin embargo, en la práctica del mundo exterior y las reflexiones sobre sí mismo son las que van a permitir imprimir estas marcas que vamos a llamar conocimiento. Es decir, habla también un poco de cómo se va construyendo el conocimiento a partir de la experiencia. Y aquí también lo dice, lo que sabemos parte de la misma experiencia. Por lo tanto, sus conocimientos y aportaciones filosóficas y en la parte de la epistemología tienen también que ver sobre reflexiones o influencias de la vida, de la libertad y de la sociedad, porque más adelante incluso va a velar por la lucha de los derechos humanos, por la igualdad, justicia y por eso es que también establece a la educación como clave fundamental para liberar a la sociedad de la tiranía y establece algunos roles entre los padres, entre las instituciones de educación, que nos vamos viendo esta importancia. Entonces, me parece importante de John Locke rescatar la parte de que la mente es como una tabla en blanco, porque todo lo que se va a trazar o las marcas que va a tener posteriormente son parte de la experiencia que se llama conocimiento. A continuación, entonces, vienen algunas ideas de Michel Foucault, quien estudió el saber, los procesos de disciplina, el poder y la dominación también. Aquí hay una situación de dominación, de poder, de represión, de esclavitud, que empieza a analizar que existe en la sociedad y que lo vamos a retomar más adelante. Pero también menciona que hay momentos en la vida en los que pensamos de manera distinta. Y esto es lo que va haciendo la diferencia porque nos podemos preguntar qué es normal, hasta dónde llega la normalidad, o de qué depende la normalidad o lo anormal, que se empieza a cuestionar Michel Foucault. También esto nos permite ir generando algunas preguntas ya un poco más recientes, pero así más o menos está su filosofía en los aportes para la construcción del conocimiento. Y bueno, hasta aquí hemos llegado como que a retomar algunos aspectos que se mencionan. He querido como que hacer algunos comentarios importantes que tal vez les ilustren un poco en ir aprendiendo estos conocimientos, en la elaboración de la actividad que está pendiente, bueno, que ya más o menos en estos días tienen que estar entregando y que precisamente la actividad hablaba sobre la elaboración de una infografía que tenga que ver con la construcción del conocimiento, es decir, partiendo de quizás una idea de conocimiento, de epistemología que se refiere, y algunas ideas filosóficas, algunas ideas relacionadas con lo que plantea Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, Michel Foucault, Immanuel Kant, John Locke, y también por ahí hay un filósofo que aquí no les presenté, pero que se llama René Descartes, como que el padre del pensamiento, porque él lo que plantea, y conocemos una frase que posiblemente ya hemos escuchado, es aquella que dice, pienso, luego existo o en su idioma original, cogito ergo sum, que plantea mucho la existencia o la importancia de la duda, de generar duda como parte fundamental de la construcción del conocimiento. Y por lo tanto, todo lo que podemos pensar, le vamos dando esa existencia. Entonces, nosotros existimos porque somos seres pensantes en todo momento y las cosas también cuando las logramos razonar, observar y pensar, tienen un valor, por lo tanto, para su existencia. Este es René Descartes. Entonces, en la infografía se les pide plantear estas ideas principales. Al final es importante que se incluya un comentario, porque más allá de rescatar algunas ideas de los filósofos, que tenemos que entender que profundizar
o ir retomando algunas ideas de filósofos es muy extenso, entonces solamente vamos sacando como que lo fundamental que se presenta aquí o que pueden buscar en otras fuentes para tratar de entender cuáles son algunas de las principales ideas de estos filósofos y que al mismo tiempo esto nos puede ir generando como que la curiosidad, haciendo que se vaya despertando la duda para investigar de manera autónoma algunos otros contenidos sobre cada uno de los filósofos. Entonces, por eso es importante que exista también un comentario, más allá de presentar las ideas, ¿qué opinan ustedes sobre la construcción del conocimiento, sobre las principales ideas filosóficas que se están planteando? Hasta aquí es, bueno, la presentación de algunas ideas. Ahorita vamos a ver alguna actividad que continúa después de que realicen esta parte de la infografía. De revisar, bueno, en esta parte de la infografía hay que procurar que sea claro, que se entiendan las ideas, que sea de manera concreta, que contenga algunas imágenes, ya sea del filósofo o de alguna idea que maneje, para que lleve una estructura adecuada y lo demás es el diseño que se le pueda dar y que va a permitir que por medio de la creatividad se entienda también, o sea, atractivo el trabajo. Entonces, aquí les voy a proyectar lo que tenemos en la plataforma. Esto es por la parte de la infografía. Bueno, aquí viene otro personaje que lo podemos ver después. Me parece que para la infografía eh, se podría considerar, porque sí es importante, Pico della Mirandola, Michel Foucault, viene otro video, por aquí Teodoro Adorno, pero a lo mejor solamente nos quedamos hasta los anteriores, Platón, Hegel, René Descartes, eh, para cuestiones de espacio en su infografía. Lo que viene más adelante es, a lo mejor retomando las ideas de aquí, de Teodoro Adorno, de Foucault, algo que tiene que ver con humanidad y razón. En este sentido, lo que tiene que ver con humanidad y razón es parte de, más allá de la construcción del conocimiento, cómo lo aplicamos con las demás personas y cómo establecemos esta comunicación o interacción social. Por lo tanto, aquí se establecen algunos criterios sobre alteridad, que será muy bueno que lo revisen para que lo comentemos en la próxima sesión. Al mismo tiempo se presenta otro personaje ya un poco más contemporáneo que tiene una obra que se llama Sapiens, es Yuval Noah Harari. Entonces vamos a revisar este video para saber qué opina, por ejemplo, de la evolución del hombre, de la evolución del conocimiento, de las opiniones, de la generación de ideas y cómo la alteridad tiene que ver con esta evolución. Tiene otro video que aclara un poco la alteridad, el espejo de la violencia o el reflejo de la paz. Y esto porque a partir de las ideas de Noah Harari, de entender los conceptos de alteridad, quizá de entender un poco lo que Michel Foucault y Manuel Kant habían presentado sobre dominación, sobre poder, vamos a tratar de reflexionar en este foro sobre situaciones como de violencia, por ejemplo, de represión. Y aquí se mencionan algunos aspectos. Primero, reflexiona si solo eres un ser humano o tienes parte animal, de cosa inanimada o de ser fantástico. Es algo que también plantea Noah Harari. Es decir, somos seres pensantes o somos solamente animales. Expresa la idea central del pensamiento de Descartes, de Noah Harari, y comenta un ejemplo de tu vida cotidiana, cómo puedes relacionar tus ideas, sabiendo que, por ejemplo, René Descartes hablaba de la duda, de el pensar para que tenga sentido todo, de la importancia del pensamiento en todo momento. Luego aquí hay otro elemento que se pide como participación. Comparte tu opinión de alteridad en el combate de la violencia. Vamos a ver si entendemos a qué se refiere la alteridad. Lo vamos a reforzar en la otra sesión, pero váyanlo leyendo para poder participar en este foro. Y en el combate de la violencia, es decir, también plantear como que qué necesitamos para esa parte, cómo concebimos nosotros la realidad de la violencia. Por lo tanto, es importante que lo último es que se conduzca con respeto para poder participar. Bueno, aquí solamente vienen algunas ideas de la siguiente parte antes de pasar al contenido relacionado con la segunda actividad. Esto también es importante reforzar que la construcción del conocimiento también tiene que ver con el análisis de la situación real, de situaciones, por ejemplo, de violencia, de esclavitud, de dominación, de poder. Y dice aquí que en términos generales,
La alteridad se aplica al descubrimiento que el yo hace del otro, lo que hace surgir una amplia gama de imágenes del otro, del nosotros, así como visiones múltiples de él. Estas imágenes, más allá de las diferencias, coinciden todas en ser representaciones más o menos inventadas de personas antes insospechadas, radicalmente diferentes, que viven en mundos distintos dentro del mismo universo. Por lo tanto, aquí nos podemos cuestionar un poco el cómo convivimos con las demás personas. Aquí dice, por ejemplo, el término alteridad viene del latín alter, que significa otro, y por lo tanto se puede traducir de un modo menos opaco como otredad, el pensar también en las otras personas. Considerado desde la posición del uno, es el principio filosófico de alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista de quien opina. Muchas veces de esta falta de alteridad, de el no pensar en el otro, el no pensar en sus opiniones, vienen situaciones también de bullying, de discriminación, de racismo, de odio, de violencia de manera general. Entonces nos vamos olvidando también del otro como un ser pensante que también está en esta búsqueda del conocimiento desde su manera posiblemente. Entonces es parte de lo que nos dice alteridad y se refuerza con estos videos que sí sugiero que se vayan viendo. Entonces, les recuerdo que la actividad número 1 del segundo periodo tiene fecha de vencimiento de el domingo 20 de octubre para que traten de ir cumpliendo con esas actividades. Si tienen alguna duda, me pueden comentar por medio de la plataforma. La fecha de vencimiento de participación de este foro es para el 25 de octubre. No tiene como tal una ponderación, pero su participación la voy considerando también y abona al final en su desempeño y calificación. Entonces, si pueden, sería muy bueno que pudieran contestar aquí, participar. Me gustaría, bueno, es interesante conocer también lo que van opinando. Dentro del mismo foro también ustedes pueden comentarle a otro compañero participante que ya haya hecho su aportación o comentario y eso todavía enriquece nuestra manera de pensar. Es decir, vamos pensando nosotros y fortaleciendo también los comentarios y opiniones de nuestros demás compañeros. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Espero que hayan quedado un poco esclarecidas las ideas sobre lo que tenemos que ver, entender que esta búsqueda del conocimiento, a partir también de las ideas de los diferentes filósofos que vimos, es algo que no es tan fácil porque es profundizar en cada una de sus ideas y aquí solamente retomamos elementos principales, pero tenemos que ir asociando más o menos cuáles son las ideas principales de cada uno para entender también cómo desde diferentes momentos se ha cuestionado la existencia, el entorno, la experiencia y el cómo llevarnos también con las otras personas. Es importante que vayamos tomando nota, reforzando estos contenidos, leyendo, analizando la información de las ideas de cada uno de los filósofos para que no nos quede duda y entendamos bien esta parte importante de la filosofía que tiene que ver desde luego con las humanidades. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Me da mucho gusto saludarlos por este medio. En la próxima sesión sí podremos interactuar seguramente más en vivo y hay temas también interesantes que podemos revisar. Sugiero, por favor, que revisen los contenidos que vienen en la plataforma para que tengamos también más ideas de lo que vamos a estar conversando. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la siguiente sesión.